9:03, ahora sí arrancamos nuestro programa Puntos de Vista. Buenas noches para todos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Salud por el reencuentro. Salud es lo que nos hace falta, ¿eh? ¿Verdad? Salud, salud. Sí, por favor. No es una fórmula, cuando uno desea salud te está deseando tantas cosas, ¿verdad? Sí. No estoy diciendo que hay que brindar más, pero sí hay que desearse más salud. Eso sí. Eso sin duda. Por favor. Sí, realmente. Mucha gente con problemas garganta, respiratorio, sumado a los problemas del mosquito. Así que fuerza a la gente que está con reposo y un montón de situaciones de ese tipo. Este cambio de tiempo para mí que a varios Sí, a varios. les hizo caer por ahí, incluidos a nosotros también. Dentro de todo, convengamos que nos agarró la parte más leve de todo Sí. esto, ¿verdad? Y qué notable cómo quedó la sensación del COVID o de la chikungunya, porque vos decís, no, tengo una faringitis o tengo un resfrío, qué suerte, te dice la gente. Cuando en realidad también es un problema de salud. Claro. Pero con tal que no sea lo innombrable, la gente te dice que suerte. Así que listo ya de vuelta para retomar y gracias a los compañeros también que estuvieron acá en Puntos de Vista. Exactamente, gracias a toda la gente que se va sumando, bienvenidos, bienvenidas también a Puntos de Vista. Tenemos mucha información para ir compartiendo con todos ustedes, entre ellos ya viendo un poquito todo lo que tiene que ver con los preparativos de cara a las elecciones. Hay polémicas que se van generando. Se calentó el asunto, ¿verdad? Sí, hay gente que va teniendo algunos encontronazos verbales principalmente, entre otros puntos que vamos a estar tocando el día de hoy. Asimismo, vamos a hablar también, por supuesto, de lo que decía Fernández, también de algunas propuestas electorales en esta noche. Así que estén atentos a eso, porque tenemos un programa bien cargado de contenido para ofrecerles en esta última semana, prácticamente antes de las elecciones generales. Así que mucha fecha política también. Hoy se recordaba en distintos lugares lo que había sido hace 15 años la victoria de la Alianza que le ponía a Fernando Lugo como presidente. Así que está el ambiente muy político en términos sobre todo partidarios, electorales, y la verdad que para nosotros es muy interesante. Exactamente. Ustedes también pueden ser parte, escribir al WhatsApp de C9N al 0985-625-000 para compartir un poquito también con nosotros sus puntos de vista. Bueno, ya mencionábamos de paso y como siempre lo hacemos en nuestro programa, miramos un poco hacia atrás con el riquísimo archivo que tenemos en el Canal 9, sobre todo por tantos años de historia, y repasamos lo que fue hace 15 años la victoria electoral. Podemos decir Fernando Lugo, de la Alianza Patriótica para el Cambio, de la oposición, podemos decir, ¿qué pasaba hace 15 años? 15 años ya otra vez. Fíjense lo que es. Esto ya era la asunción, pero también todo lo que tiene que ver con las elecciones que se realizaban un 20 de abril del año 2008, un día domingo. Estas son las imágenes de las elecciones de esa época específicamente. Bueno, vamos a ver un poquito más porque esto corresponde a los archivos más recientes. Pero el 20 de abril del 2008 se daba la victoria, en este caso, de Fernando Lugo para presidente de la República por la Alianza Patriótica para el Cambio. Recordando un poquitito cómo se había dado esto a partir de un acuerdo que se hizo con varios sectores, principalmente el PLRA. El PLRA va a una interna para elegir vicepresidente, en la que se impone Federico Franco y forman la chapa presidencial que termina imponiéndose al Partido Colorado en unas elecciones que tuvieron de todo un poco, pero esto sobre todo, ¿verdad? La novedad que representaba, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo, el cambio de signo político en nuestro país. Después de larguísimos años de gobierno del Partido Colorado, con 766.000 votos llegaba a la Alianza Patriótica. El Partido Colorado quedaba con 573.000. Y en tercer lugar, no con pocos votos, el UNAC con Lino Oviedo, 411.000 votos. El 20% de la torta se llevó el UNAC. Y las elecciones terminaron entonces con la victoria de Fernando Lugo. Cerca de más de 1.700.000 personas participaron en total de estas elecciones, algunos que votaban en blanco, otros con votos nulos. El Partido Colorado, dentro de lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, lograba llevarse 15 escaños. El Partido Liberal Radical Auténtico, otros 14 lugares. UNAC se hacía con 9 bancas en la Cámara de Senadores, estamos hablando de esto.
Partido Patria Querida con 4, Partido País Solidario llevaba 1 escaño, el Partido Popular Tecoyoyá 1 también y el Democrático Progresista 1 lugar dentro de lo que era la torta, por así decir, la división un poquito de la Cámara de Senadores. Y dentro de lo que era la Cámara de Diputados, 30 escaños para el Partido Colorado en aquella ocasión, 27 para el Partido Liberal Radical Auténtico, otros 15 para UNAC, y ya en menor medida un poco tenían y lograban los escaños el Partido Patria Querida, la alianza misma que obtenía 2 lugares, Tecoyoyá y otras alianzas y partidos más dentro de la Cámara de Diputados. Ahí recordamos entonces lo que fue ese día de votación también y la victoria electoral entonces de Fernando Lugo, que subía a ese auditorio a dar las primeras palabras, y ese ya es el momento del juramento con el entonces presidente del Congreso, Enrique González Quintana, que le tomaba el juramento a Fernando Lugo. Observar, ciudadano Fernando Lugo Méndez, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República? Observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Sí, juro. ¡Sí, juro! Si así no lo hiciereis, Dios, la patria y el pueblo paraguayo os lo demandará. Una vez efectuado el juramento. Bueno, la parte del juramento ya el 15 de agosto. Sí, ese juramento tan popularizado después, ¿verdad? Por la vehemencia de aquel sí juro, que terminaba de esta manera, y algo verdaderamente histórico, seamos del signo partidario o político que seamos. Esto marcaba un antes y un después al lograr darle una pausa a 60 años de continuismo del Partido Colorado en el Paraguay. No era poco lo que había logrado en ese momento Fernando Lugo cuando asumía la presidencia, y un día como hoy cuando ganaba las elecciones. Ahí están las imágenes históricas entonces de aquel momento, y hoy se recuerda también entonces un día de aquella victoria electoral. Hace 15 años pasaba esto, y recordamos con algunas imágenes, y también tenemos declaraciones sobre esto. Sí, hoy estuvieron reuniéndose en la residencia de Fernando Lugo algunos actores políticos recordando justamente esa situación, hablaban sobre esto y también daban algunos detalles de cuál es el estado de salud actual del senador, que recordemos sufrió un ACV hace un par de meses, en agosto del año pasado. Hablaba la senadora Esperanza Martínez, vamos a escucharla. Un encuentro humano de compañeros, de compañeras que seguimos soñando y apostando al sueño del cambio en este país, que no vamos a renunciar, que cada uno de nosotros sigue en el espacio que está trabajando porque este país sea para los 7 millones de paraguayos y paraguayas. Esto es el símbolo de una lucha social en el Paraguay de décadas, que no somos nosotros solamente, nosotros tomamos la bandera de muchos paraguayos y paraguayas desde antes de la época de la dictadura, que han peleado por la libertad, por la democracia, por los derechos en este país. Y a pesar de las dificultades, para nosotros ellos son compañeros, compañeras, y lo que nos une es la lucha, es el ideal, es la utopía, es el sueño del nuevo Paraguay. Él estaba participando de la concertación, no tomamos mucho tiempo con él, porque tratamos de respetar su proceso, pero él está acompañando y está atento a los resultados, porque también cree que el Paraguay tiene. Yo creo que hoy hay estrategias diferentes, pero hay, en el caso de la concertación, estamos hablando de 40 partidos y movimientos y cerca de 150 organizaciones sociales, políticas de base. Creo que es la concertación más grande de la historia democrática del Paraguay.
faltan compañeros y no nos vamos a cansar de decirles, aquí están, este es su espacio, somos compañeros, seguimos adelante. Tenemos visiones diferentes, pero qué bueno que tengamos visiones, esa es la democracia. El domingo se paralizó el país viéndonos, porque la gente quiere saber qué piensan los candidatos a presidente. Lo más importante es el maestro. Más importante es el que educa. Vamos a invertir para poder nosotros, por el trabajo del agricultor, del campesino paraguayo, abastecer nuestro mercado. Existen las oficinas anticorrupción, los síndicos, herea, solamente que la gente que ocupa esos lugares, ocupan los lugares como prebendas políticas. Me gustaría tener la mayor cantidad de colaboradoras mujeres. Hay mujeres muy preparadas en cada uno de los ámbitos de competencia del Estado. Este domingo, en la entrega final, se definen las ideas y propuestas de cada uno. Porque Paraguay quiere saber. Este domingo a las 19:50 horas en el SNT. Bueno, esto es un poco lo que se vive y lo que se va a vivir en este sentido respecto justamente a Paraguay quiere saber, la programación que nos espera un poco para dar un cierre previo a las elecciones este domingo. Exactamente, que generó ya en la entrega que se hizo muchísimos comentarios porque permite respuestas directas sobre puntos que se le plantean a los candidatos, más allá del internismo que solemos comentar o las cuestiones de movimiento, de posibilidades de voto, críticas a los otros. Acá se habla mucho de propuestas muy importantes para que tengamos en cuenta a la hora de usar nuestro derecho al voto. Más todavía porque la programación que, como bien escuchaban, va a continuar este domingo a las 19:50 horas. Directamente va a ser un cierre una semana antes, 8 días antes de todo lo que tiene que ver con los comicios que se van a desarrollar el próximo domingo 10. Y después de eso, como la semana ya de las elecciones, cierto, hay todavía electoralismo, pero después como que se afloja un poquitito con las campañas y todo, pero también un poco la ley busca eso, que el ciudadano pueda reflexionar sobre su voto. Así que está hecha la invitación de vuelta el domingo. Ya le vamos a contar más de lo que se viene también con respecto a la programación política en ese día. Exactamente. Es importante, como siempre decimos, que uno conozca a sus candidatos, que ya a estas alturas vayan definiendo un poquito, viendo propuestas, opciones, para llegar, uno, bien informados, Diego, a todo lo que tiene que ver con las próximas elecciones, que es lo más importante. Y en ese sentido hicimos mucho hincapié nosotros en el simulador del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es muy útil, no solamente para practicar el voto, sino para ver las listas completas. Fácil, mirás ahí quiénes están, quiénes no están, y tomás tu decisión de voto preferencial, y también por ahí le das a alguien que no te guste en la lista y decir, no, yo esta lista no voy a votar, está fulana o fulano ahí. Exactamente. Para el ciudadano la información, para elegir bien. Y pueden hacerlo desde su teléfono inclusive. Sí. Además de que están los otros simuladores que sí son con las candidaturas ficticias que se colocan en supermercados, en shopping. Claro, pero si uno ingresa desde alguna computadora, tablet, teléfono celular, puede hacerlo. De por ahí volvemos a hacer la práctica en estos días, ¿te parece? Sí, claro que sí. Las máquinas están en muchos lugares también para practicar y que sea rápido el voto. Así que seguimos nosotros en esa tesitura de hablar con candidatos, de hablar con gente que se presenta para estas elecciones y preguntarle un poquitito con qué propuesta llegan. Exactamente, por eso ya queremos saludar a la candidata a senadora actual, es diputada Celeste Amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches a la audiencia, a todo el equipo acá de SUEN 9N. ¿Qué tal la campaña hasta ahora, diputada? ¿Ya hay cansancio? Sí. ¿Cómo está el tema? Bueno, a ver, 7 meses después, 5 kilos después, muchas arrugas después, acá estamos. Sí, ya es cansadora, pero te alienta y te alimenta de energía la esperanza de la gente. Es francamente impresionante. Estábamos viendo las imágenes de aquella victoria electoral de Lugo. ¿Qué recuerda, diputada, aquel momento? Bueno, a ver, recuerdo la alegría, ¿verdad?, de haberle llamado a mi papá, que ya estaba en cama, medio que ya no entendía más, que le dije, papá, perdieron los colorados. Recuerdo esa alegría. Recuerdo que Federico, que era el vicepresidente, se fue a saludarnos. Éramos como 50 mujeres en el PC trabajando en el local del partido.
Iturbide. Se fue a saludarnos, una alegría, foto con todo el mundo. Después se fue Lugo, foto con todo el mundo. Y nosotros seguimos trabajando. La verdad que nos fuimos al acto, éramos, repito, como 50 mujeres haciendo cómputo paralelo, pero con una alegría, con una esperanza. Y no nos equivocamos mucho, ¿eh? Dentro de todo lo que pasó después, ¿verdad? Es un gobierno bien recordado por la gente, tanto los meses, los años de Lugo como los meses de Federico. Ahora en campaña la gente te dice, había medicamentos, señora. ¿Y puedes garantizar eventualmente si gana Efraín Alegre un bloque que realmente sostenga al gobierno que no tuvo Lugo? Yo creo que sí, pero acá hay que decir una cosa, ¿verdad? Y, a ver, la gente del Frente Guazú sabe muy bien quién soy yo, quién es Efraín. O sea, mis opiniones no tienen que ver con las opiniones de Efraín o de la Concertación. Yo soy una persona absolutamente libre de decir y digo y hago uso de mi libertad de opinión. Acá también hubo un problema del lado del Lugo. Ustedes se acuerdan que había como un ninguneo con Federico, no le saludaba a Federico, no le llevaba. Y eso le hería profundamente al partido. Pequeños detalles, pequeñas argelerías, ¿verdad?, que se fueron sumando, no me atiende el teléfono. Yo recuerdo que, viste que hacen ese traspaso cuando el presidente viaja, el presidente le espera. Luego se daba vuelta y se subía al avión, no le pasaba la mano. Me acuerdo haber visto por televisión. Y a mí, que soy una persona, digámosle, más razonable, que soy grande, que soy política, a mí me dolía, y que no soy federiquista, y ¿entendés lo que te digo? Yo decía, puta, no le pasa la mano. Y ya esto te ibas al interior y decían, y nosotros le hicimos ganar, y nosotros le llevamos los votos. Hubo este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, pero no fue un mal gobierno, fue un gobierno con unos altos índices macroeconómicos. Había plata en el bolsillo de la gente, había plata. Acuérdense, esos años a uno le sobraba su sueldo. Las agencias de turismo te dicen que eran los años que más se vendieron viajes, paquetes, los hospitales, otras cosas, 5 años de oposición. Y para hablar de Federico, lo mismo, él terminó de la misma manera. Hablando no solamente de ese gobierno central, sino del ámbito legislativo también, y trayendo un poco ese paralelismo al día de hoy. ¿Qué piensan hacer ustedes, en su caso particular, si llega al Senado, si trasciende un poco de esa Cámara Baja, va a la alta? ¿Cuáles son aquellas primeras necesidades que cree usted se debe atender ahora? Son las mismas primeras necesidades que se tenían que atender en el 2018 cuando entramos. Nada ha cambiado. Nada, ni una mejora. Ni una mejora. Ni una mejora. Las pocas leyes que ganamos hay que revisarlas de vuelta. La ley de financiamiento político, ahora le hicimos el control, el post legislativo, ¿verdad? El post ley, y no está como debiera. ¿En qué, por ejemplo, senadora? En muchas cosas. ¿En qué cambiaría usted eso? No te podría decir puntualmente qué cambiaría. Ajustar algunos artículos, liberar otros artículos. Por ejemplo, uno que se me ocurre que es absolutamente absurdo y lo hicimos nosotros, ¿verdad? Vos, por ejemplo, declarás que vas a gastar en tu campaña 300 millones de guaraníes y no podés gastar 400. ¿Pero por qué no podés gastar 400? Podés gastar 1000 también, siempre y cuando estés dentro del límite y luego vos digas, ok, yo declaré 400 o 300, gasté 1000 y acá está. Claro. De acá saqué y en esto gasté. Eso es lo clave, de dónde sacaste, ¿verdad? Lo clave es acá saber de dónde viene el dinero y en qué se gasta también. Así que, bueno, cosas así como esas que solamente se pueden comprobar ya en el día a día. Pero las grandes cosas no han cambiado. Ayer nomás, se presentaba un pedido de préstamo 10 días antes de las elecciones, millonario, de Japón y de, creo que del BID.
millonario para agua potable, 20 millones de dólares, algo así. Para agua potable en presidente Franco. Los discursos de los colorados, el vital líquido que hace que la vida siga. Y la gente de Franco no tiene el vital líquido. Hablaron como 15, ¿verdad? Del vital líquido y de la necesidad de ese préstamo 10 días antes de las elecciones. Y yo les recordé que en marzo del 2020, comenzada la pandemia, donde decían que tenías que lavarte la mano, bañarte cuando llegaba, bañarte para salir, tirar tu ropa, lavar tu ropa, etcétera, ¿se acuerdan? Hicimos un proyecto de ley que los fondos sociales de Itaipú paguen agua potable a todo el país. A todo el país, que se comience por el Chaco. Imagínense, nosotros pensábamos si la pandemia llegaba al Chaco, imagínense que la pandemia hubiese llegado a las comunidades indígenas. Hubiera sido una matanza. Entonces nosotros propusimos agua potable y ya que estamos para todo el país, con los fondos sociales de Itaipú. No hubo un solo colorado que votó a favor, uno solo. Y fue un proyecto de ley de la multibancada liberal. Por primera vez hasta los cartistas se sumaron y también se sumó el Tercer Espacio. Y perdimos 2020. Y ahora están, el que nos vota por esto porque no le quiere a los campesinos y quiere a la gente que se muera porque no tiene agua. Hipócritas, les dije eso mismo, hipócritas. Ahora que quieren votos se pide cualquier cosa y encima toman un préstamo como si nosotros fuésemos estúpidos 10 días antes del día D y no tienen plata. Y que yo no tengo derecho a suponer que parte de ese crédito se va a ir al día D. Pero de los colorados. Obvio, si eso va a la SAP. A la SAP, donde está Chase como candidato, donde están llenando de operadores políticos de él, de Zacarías Irún, ¿por qué o casualidad presidente Franco? Eso está lleno de operadores políticos de Bachi Núñez, de Zacarías. A ver, siguen lo mismo y van a seguir haciendo esto hasta el último día de su vida, porque son intrínseca y consuetudinariamente corruptos. ¿Y el aumento para la desprecarización de la Cámara de Diputados? Obvio, las 3 honrosas excepciones que hoy decían los diarios. Adivine quién es una de las honrosas excepciones. ¿Quién votó en contra? ¿Usted? Claro. ¿Y quién más? Katia y Celso Kennedy. ¿Solamente ustedes? Solamente. ¿Y qué pasó con el resto de la oposición, diputada? No sé, yo ya ni pregunto, ya estoy harta, ya somos todos grandes, ¿entendés? Y eso ya ni pregunto. Ahora tenemos que aumentar sueldo, ahora, cuando el Paraguay no puede más. A ver, vótenme a mí, basta. Termina el programa, vótenme y me voy a mi casa. No tiene nombre lo que pasa en esa Cámara. Ustedes saben, si yo pudiera transmitir todo a la gente lo que pasa ahí. ¿Pasa más de lo que se ve? Pasa mucho más de lo que se ve. Baja la calidad en general legislativa de esto. Es bajísima. Mira, yo digo siempre, no sé si en este programa ya dije lo mismo, yo pensaba que iba a ser una legisladora diferente. Yo me preparé como para hablar de un poco de Adam Smith. Yo me preparé para hablar del pacto social de Rousseau. Yo me preparé para buscar soluciones allá arriba, en la filosofía, en los escritos de los grandes pensadores, ¿verdad? Y terminé mostrándole el dedo a Bachi Núñez. ¿Estás arrepentida, diputada? Más o menos, en el sentido que fue la primera vez que hice ese gesto. No estoy orgullosa de eso, pero por otro lado, me voy al interior, me voy a los barrios y ese mismo día en las redes decían, ese es el dedo del pueblo. En las redes decían, ese es el dedo del hartazgo. Hasta ahora me dicen, al punto que hice un volante con mi foto y no saben el éxito que tuvo. Llora la gente. ¿Repiten duelo en senadores entonces? Mira, no es mi intención, francamente. Me decías cuáles son tus proyectos y depende. Si me toca ser oficialista, es decir, si somos mayoría, hay mucho que hacer y que Bachi Núñez llore por los pasillos. ¿Qué es lo más urgente? Educación y salud. ¿Mejorar la calidad de la educación desde qué punto? ¿Mayor formación docente o aplicar directo al estudiante? Tiene que haber un cambio curricular.
tiene que haber un cambio curricular, este sistema no sirve. Y se hizo un proyecto y armaron un escándalo. Ni me meto ahí, ¿verdad? Armaron un escándalo, pero se impone un cambio curricular. También una capacitación mejor. También esta es una frase de la que no estoy muy orgullosa, pero se cumple. Es que se cumple. Ustedes no vieron en un tuit hoy una doctora no sé cuánto que se candidata en algún lugar y dice la arma, y después no entender ni cómo sigue la arma del municipio, La profesora, la directora que hacía campaña también en una escuela. Acabo de ver hoy, ahora. O sea, la baja calidad educativa comienza por los profesores. Y ellos son víctimas de este mismo sistema, al igual que los alumnos. Porque si los profesores estuviesen mejor preparados, los alumnos van a estar mejor preparados. ¿Y cuál es la mejor prueba? Que nuestro sistema de educación básica, ahora se llama escuela básica, no sé qué cuánto, el básico y el bachillerato, como le llamábamos nosotros, que nunca pude superar esos términos, es de pésima calidad. ¿Y la prueba dónde está? En que la medalla de oro de Itaquerú, medalla de oro de San Japuntá, no va a ingresar jamás a Ingeniería de la Nacional. Jamás, jamás no va a ingresar a Medicina, no va a ingresar a Arquitectura, jamás. Y te traigo lugares más cercanos. Medalla de oro de lugares bastante más cercanos no ingresan a la Nacional. A la Nacional ingresan en su mayoría chicos que vienen de colegios privados. O que estudian aparte. O que estudian aparte. No se quedan con la enseñanza de la escuela. O que estudian aparte a un costo importante de profesor particular, de cursillo, etcétera. O chicos de los colegios privados, que son colegios caros con un nivel educativo superior. Los egresados de la escuela pública, del colegio público, terminan en las privadas, pagando 400, 500, 1 millón de guaraníes al mes y sin empleo. Y entonces el papá le paga 1 año, 2 años a la mamá, y luego no se puede pagar más, el chico sigue sin conseguir empleo y deja la facultad y pasa a engrosar la lista de pobres para siempre, porque con lo único que vas a salir de la pobreza es con un título en la mano. Y ese es el primer fracaso de Paraguay. No tenemos mandos medios, no tenemos técnicos, no tenemos bachilleres, no tenemos universitarios, no tenemos jóvenes que sirvan para algo. Y creemos que la solución de la pobreza es darle cargo público. Entonces llenan de gente la función pública, donde pasas a ser el esclavo de tu diputado, el esclavo de tu senador, de tu padrino, de tu presidente seccional. La ley de la función pública también es un problema gravísimo. Gravísimo. No se cumple el concurso, le tienen a mucha gente con el contrato, que es una forma también de tenerle... Por eso digo, son esclavos, le dan un contratito que se renueva cada 3 meses o cada 1 año, y ellos tienen que estar sometidos a la voluntad del padrino, poniéndose pañuelo y trayendo votos para que se le mantenga su contrato. Y ni qué hablar para que se le aumente el sueldo. Y otro problema grave en la función pública que nos espera resolver, pero que hay que resolver, es el hecho de que el 80% de los ingresos del presupuesto general de gasto de la nación se va a sueldos. Esto saben los propios funcionarios públicos. Esto sabe el director de la bicameral de presupuestos del Congreso. Una excelente persona, un genio en presupuesto. Bueno, es él el culpable. Los culpables somos los que entramos ahí y agrandamos sueldo para meterle a nuestros parientes, amigos, amantes, esposas, y operadores políticos. No sé por qué me incluyo. Grave, 80%. Es decir, que el 20% que te queda tiene que pagar gastos de estructura y el servicio de la deuda. Y ya no paga la deuda. Ya hemos tomado préstamos y ya hemos emitido bonos soberanos para pagar préstamos porque ya no alcanza. Para que se entienda, es como que vos ganes 1 millón de guaraníes y 800.000 destines a empleada, chofer, guardaespaldas, lo que te dé la gana, y a vos te queda 200.000 para vivir. Sos estúpido. Eso le pasa a Paraguay. Diputado, muchos critican, volviendo nada más a las formas en las que se dan los debates últimamente en la Cámara de Diputados, critican
al igual que el actuar de Bachi Núñez, el de usted, el de otras más también, en este caso con el debate de esa manera, ¿qué le dice usted a esa gente que dice, no, yo no apuesto a la figura de ellos porque no quiero volver a tener un Senado o una Cámara de Diputados de esa manera? Bueno, yo hago siempre un mea culpa y vuelvo a hacer. No es lo que yo quería, pero es a lo que me lleva ese bajo nivel de la Cámara. Es que yo hablo de Añacuá y Bachi Núñez grita ladrona, coimera, y Roberto González te dice putita con escapulario, y Nano Galaverna te dice vos lo que necesitas es un macho. A ver, váyanse un poco y aguanten eso. Soy sí que dura. Fuera de micrófono. Claro, no se escucha eso. Es lo que no se escucha. Eso gritan, ustedes saben, te silban. El otro día hablé justamente del agua. Tengo un trauma con el agua, sí tengo un trauma. ¿Por qué? Porque hay miles de paraguayos que no tienen agua. Me fui con Efraín a Carmelo Peralta, Bahía Negra. Después de 20 años me volví a ir, el reclamo es el mismo, agua, piden agua, y ellos viven sobre el río Paraguay y no tienen agua potable, y estaba contando eso y me silbaban. ¿Viste ese silbido que hacen cuando, no sé cómo se silba, pues yo no sé silbar, ese que como cuando te silban, cállate, boba, ese silbido, despectivo, me silbaban, cuando yo estaba hablando de la falta de agua de miles de paraguayos. Y eso fue hace 8 días. Y ayer estaban pontificando sobre la necesidad de agua de los pobres franqueños de Alto Paraná. Sí, cierto, ellos también necesitan agua. Pero no es por ellos. ¿Saben qué, franqueños? No era por ustedes el agua. Esa plata quieren comer. Les importa nada el agua de ustedes. ¿Están usando el Estado como fuente de financiamiento desde el Partido Colorado? Como siempre. Como siempre. Y eso tiene que tener la venia del presidente también. Y seguramente. Y como van a seguir haciendo, de seguir en el poder. Ojo que estos son tramposos consuetudinarios. Consuetudinarios. La corrupción para ellos es casi hereditaria. Tenemos hijos de los hijos de los hijos. Ahora ya tenemos los nietos de Blas N. que también transan con el Estado. Ya están los nietos. ¿Por qué tramposos, diputado? Y porque son tramposos. ¿O sea, pueden hacer trampa en estas próximas elecciones también? No, me refería a su vida en general. Tramposo porque sacan un crédito diciéndote que es por el agua y van a comer la plata. Eso es trampa. Meten una persona porque supuestamente se necesita un asesor de no sé qué y es una chiquilina de 25 años que es su amante. Tramposo, esto también es trampa. En contrapartida, los jóvenes hoy en día tienen un poder de decisión muy grande al ser una masa importante que puede ir o pueden decidir no ir también a votar el próximo domingo. Bueno, ese es un sector importante porque finalmente el cambio es para ellos, para ellos. Lo que pasamos los 50 ya, a la de Dios que es grande nomás ya, ¿verdad? El cambio es para ellos, para sus hijos. O sea que es tan importante que ese día vayan a votar. Ese es el día, el único día donde podemos decidir nosotros nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros padres. El día que este dedo es como un cuchillo que puede cortar la cabeza de los corruptos. Ese día. Este dedo funciona ese día. Funciona como guillotina, funciona como cuchillo, funciona como ley, funciona, es como un arma. Esta es el arma ese día. Ojalá que se vayan a votar y voten bien. Ellos tienen una manera de pensar diferente. Ellos ya no están con ese modelo del pañuelo atado al cuello. Ellos ya no están para entrar a la función pública a un carguito. Ellos quieren volar. Los jóvenes quieren volar. Y muchos no se centran en eso. Y no van a volar con este gobierno. ¿Cómo? Las campañas muchas veces de algunos partidos no se centran en ese tipo de propuestas para jóvenes. ¿Qué le ofrecen? Bueno, yo creo que la concertación está centrada en eso. Tenemos a nuestra candidata, que es una chica joven con una gran llegada a ellos. Y tenemos planes para ellos. Una de las cosas es el putibón universitario. Yo no soy amiga de los subsidios, para nada. Pero entiendo perfectamente cuál es el plan de gobierno de Efraín. Y es que nosotros necesitamos que la población no se muera de hambre mientras se hacen los grandes cambios, porque los grandes cambios no se van a hacer en 5 años.
Esto puede durar 10, 15, 20, pero mientras tanto hay que vivir, mientras tanto hay que comer. Entonces, se va a seguir con el subsidio a la tercera edad, incluso sacando muchas restricciones que de verdad también son estúpidas, porque si tiene 3 gallinas ya no se le da. Y 3 gallinas no es que no estés en la pobreza, o un ventilador de techo. Claro. Una pobre viejita que su nieto apenas le compró un aire, no, ya no se le pone, ya no se le da. El patrimonio universitario va a ser justamente para que ellos tengan una platita de la cual mantenerse mazo, comer y colectivo, y puedan terminar su universidad. Nosotros necesitamos paraguayos universitarios y paraguayas universitarias. Nosotros necesitamos un ejército de universitarios, porque vas a traer empresas y luego no vas a tener personal. Pero si hoy para esta cantidad de edificios que se construyen, ya falta mano de obra calificada. Entonces tenemos que formarle a los jóvenes, no solamente universidad, cuando digo universidad también estoy metiendo mandos medios, carreras técnicas. Nosotros tenemos que traer empresas, pero tenemos que tener también el personal preparado para eso. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso digo que van a haber medidas del tipo subsidio, que también le quiero aclarar a la ciudadanía que no es para siempre, son medidas transitorias, son medidas de emergencia, que en algún momento se van a cortar cuando esto se normalice. ¿Te gustaron los nombres que aparecieron como posibles integrantes del gabinete? En general sí, pero a ver, no es una cosa que a mí me preocupe. Para empezar, que eso es prerrogativa exclusiva del presidente. Yo no quisiera meterme nunca, ni que me diga el candidato, dame tu opinión para el ministerio tal. Jamás le voy a dar, porque eso es casi exclusivo de él. ¿En qué sentido? En que si fracasan, fracasa su gobierno. Yo no estoy diciendo con esto que él tiene que decidir solo, pero seguramente tiene el equipo que le está preparando el plan de gobierno y que está viendo los perfiles, por eso sacaron esos nombres. Yo no estoy en ese equipo, no me parecieron mal los nombres. De todas maneras, en este país ya hemos visto tanto currículum para luego robar, tanto currículum para seguir con lo mismo, y hemos visto también poco currículum y mucho patriotismo. Así que en general me gustan todos, algunos no les conozco, pero en general me gustan todos, y el desafío va a estar, no sé si los primeros 100 días que alguien puso, pues eso es muy pronto. El desafío va a estar en un tiempo cuando veamos que esa gente se maneja bien. ¿La Concertación tiene posibilidades al día de hoy todavía de ganar las próximas elecciones, diputado? ¿Por qué me decís todavía? ¿Qué cambió? Me asusta. No, en general, porque... No, sí, claro que sí. Un ambiente tan variable de repente. No, mira, hay indicadores que no se daban antes, y no es que uno esté buscando con qué manejarse. Yo he vivido todas las campañas nacionales, desde la Hino Rodríguez, después del golpe. Yo sabía bien cuando perdíamos. Igual hasta las 5 de la tarde decíamos, no, tranquilo, está todo, estamos ganando. 4 de la tarde, estamos ganando. Fuerza, chicos, fuerza, métanle, no dejen su mesa. Nosotros a las 10 ya sabíamos que perdíamos, ¿verdad? En alguna campaña, un mes antes ya sabíamos que perdíamos. Y en esta hay indicadores tan diferentes como la desesperación de ellos, la preocupación de ellos, que nunca se dio. ¿Ustedes escucharon alguna vez un candidato colorado a nada, ni a concejal municipal, que en un escenario diga, no aflojen, trabajen porque podemos perder, puede venir la oscuridad para nosotros, trabajen? Nunca escuché. Para empezar, que es una torpeza política enorme, desmotivar a tus tropas, ¿verdad? Les vuelvo a decir, nosotros hasta las 4 le decimos a la pobre gente, súper, estamos arriba. Y para continuar, que demuestra realmente una gran preocupación de los candidatos. También lo que se escucha, también el tema de la plata. Si bien yo no me creo esa historia de que ellos no tienen plata. Mentira. Hoy decían que tenían una campaña austera incluso. El problema es que para mí, yo creo
que ellos tienen y usan plata sucia en la campaña. Plata sucia. Ya sea que venga del narco, ya sea que venga de los contrabandistas, ya sea que venga de los grandes empresarios que están comprando un gabinete y no pueden blanquear ese dinero. Entonces venían los préstamos que lo que hacían es lavar esa otra. Entonces ellos, ¿se acuerdan? Cada campaña, el Partido Liberal gastó 37 millones de dólares, ellos gastaron 15. Siempre ellos gastan menos que nosotros. Y no, en la realidad ni siquiera se ve eso. Yo creo que lo que ahora no les está llegando es el préstamo para tapar la plata sucia. Y entonces no están pudiendo sacar su dinero hasta que no consigan un prestamito. Yo no creo que no tengan, pero eso mismo ya es una dificultad. Eso mismo ya es una dificultad, porque mal o bien esa ley de financiamiento político les obliga a decir el origen de los fondos. Y si somos un poco más bores, ellos van a tener que explicar hasta el precio de cada pasacalle. Que debería de ser así. Y que no se le suele hacer. En el 2018, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con nuestro amigo Alberto Ramírez Zambonini a la cabeza, y cuando el Partido Colorado presenta una rendición de cuentas burda, estúpida, donde habían gastado la mitad que nosotros, el tribunal no le dice, esperan, vamos a poder contar cuánta gigantografía hay en el departamento de Amambay nomás, ¿entendés? No hicieron porque, claro, él era el novio de Manon y Manon era la mamá de Marito y toda aquella corrupción, aquella vergüenza de lo que era ese tribunal. Por eso también, y le digo a nuestros ministros, no se enojen porque Efraín desconfía. Nosotros tenemos demasiados motivos para desconfiar, no solamente del tribunal, de todas las instituciones del país. De todas, pero ¿por qué yo tengo que confiar en el ministro tal ni en el ministro? Ni en Senaxa no puedo confiar, ni en Crédito Agrícola de Habilitación, ni en la Policía Caminera. Bueno, mira lo que digo, la Policía Caminera. Bueno, así que nadie tiene que enojarse cuando uno dice, a ver, yo ahora voy a controlar. Entonces, paren también ya los colorados con eso. Ese programa que me fui con Mina, donde estaban 4-1 con Mina incluida, ¿verdad, Mina? A ver, baja tu cartismo. Me atacaron, pero ¿cómo? Efraín va a desconfiar. ¿Y qué? Tiene que pedir permiso para desconfiar. Los que tienen que estar preparados para no hacer lugar a la desconfianza son ellos y el resto de las instituciones. Diputada, algo breve que le quiera decir al electorado que el día, bueno, que ahora está pensando si va o no a votar, que muchas veces terminan decidiendo por no ir. Que no se equivoquen. 66 años de Partido Colorado. Cuando digo Partido Colorado no estoy diciendo los 2 millones de colorados que andan detrás de una puta bolsa de pollo como nosotros para comprar medicamentos. Cuando digo Partido Colorado y Gobierno Colorado, son los que ya sabemos que están heredando este gobierno desde hace 66 años. Y ahora nos dicen que vamos a estar mejor. Ahora vamos a estar mejor. Santi Peña, ¿por qué no estuvimos mejor cuando vos eras ministro de Hacienda? No hiciste nada. Ahora vamos a estar mejor. ¿Por qué te tenemos que creer? En el mismo sentido, ¿por qué tenemos que confiar ahora en quienes no hicieron nada para que nos ganemos su confianza? Yo les pido solamente 5 años. 5. Vamos a empezar de abajito. 5 años. Y van a ver los resultados. Y nos van a querer votar de vuelta. Ahora, si en 5 años hicimos todo mal, yo voy a venir acá. Yo voy a venir acá. Porque ustedes saben que yo no me callo ante mis correligionarios. A lo mejor antes de 5 años, 4 y medio, 3 y cuarto, yo ya voy a venir acá a decirles, estoy arrepentida y no voten más. Pero dennos ahora la confianza, solamente por 5 años. Después nos echan si no hicimos bien. No es mucho lo que le pedimos. Confianza, alternativa al cambio. Vótenme a mí, al Senado, soy lista 2, sale de color azul. Entra senadores, soy la primera mujer de la lista. Lista 2, opción 6. Votá donde más les duele. Gracias, diputada, muy amable. Gracias, diputada. Bueno, hacemos breve pausa, ¿sí? Ya volvemos.
Muy bien, seguimos nosotros ya pasaban las declaraciones políticas, la charla política también, pero por supuesto vamos a seguir hablando de lo que está pasando a nivel país y principalmente a nivel legislativo. Exactamente, porque ya las discusiones, el debate, todo prácticamente está centrado en lo que serán las próximas elecciones. En la Cámara de Senadores fue el caso también el día de hoy. Vamos a hablar de lo que hablaba y lo que mencionaba en este caso Óscar Cachito Salomón, el presidente del Congreso. Estuvo dando algunas declaraciones acerca del financiamiento del Partido Colorado de cara a las elecciones. Él dijo que, el dinero no es problema. ¿Cuántos paraguayos y paraguayas a esta altura del mes de abril pueden decir eso, Diego? Y poco, supongo. Acá yo creo que muy poco. Si hacemos el conteo, un 20 de abril. Casi 40 de abril. Complicadísimo. Bueno, y él mencionaba eso respecto al financiamiento, al dinero que tiene, dice el Partido Colorado. Dicen que la falta de acceso a más créditos no es una preocupación, no es motivo de preocupación en las filas de la ANR. Pero escuchamos los detalles que daba, incluso mencionaba cuánto va a gastar él con su candidatura al Senado solamente la semana que viene, ya cuando se ajuste toda la logística para el 30 de abril. Lo escuchamos. El dinero poco importa. Los locales están muy cerca de la gente, así que transporte no va a ser un elemento demasiado importante. Estamos recurriendo a los amigos, estamos recurriendo a algunos empresarios, pidiendo, en algunos casos nos apoyan con algún cartel y otros con un poquito de ayuda también, así que... Pero se está llegando. ¿Ustedes habrán visto algún diputado, senador o algún dirigente importante que se haya quejado de la falta de plata? Nadie. Nosotros estamos trabajando con lo que podemos. Esta es una campaña por demás austera y nosotros, al igual que ellos, vamos a trabajar de la misma manera. Dice usted austera, presidente, pero limpia puede ser esta campaña. ¿Dinero limpio ustedes pueden asegurar que están usando? Evidentemente por eso es la austeridad. Si es que venía dinero de algún lugar no permitido, evidentemente esto se hubiera inundado o se hubiera notado en algún lugar donde se invirtió mucho más. Sin embargo, en nuestro recorrido nosotros no vemos de que haya algún candidato que esté repartiendo por demás o esté ofreciendo dinero. ¿Eso tiene presupuestado para ese día, en su proyecto particular, senador? Y en mi caso podría llegar a unos 40 millones de guaraníes aproximadamente para mi ciudad. ¿Solo para el día de? Es para la semana de. Bueno, y el día de hoy también, Diego, Sí. estuvieron jurando. Sí, antes de hablar del tema del juramento, 40 millones gasta. Cachito para su ciudad. Solamente para su zona, dijo. San Lorenzo. San Lorenzo. 40 millones. Solamente para una semana. Ah, una semana. Una semana nomás. ¿Qué es? Por eso le hacían la consulta. Eso solo para el día de, y él decía no, para la semana de, porque hablando formalmente, el día de ella poco y nada se puede hacer. Uno tiene que ver la logística, decía él. En lo que más se gasta ahora mismo es en combustible. En realidad primero decía que no se gasta mucho, pero después dijo, no, se gasta mucho en combustible. Ahora, para la semana. Perdón, sí. Lo que es muy relativo ese concepto de poco mucho. Porque a nosotros los montos globales de las elecciones nos parecen nada 40 millones. Sí. Pero son ¿cuánto? Casi 20 salarios mínimos. 15 salarios son. Y él habla de una semana. 40 millones. Como un gasto casi normal. Claro. En donde decía él, tienen que ver logística, alquiler de camiones, alquiler de buses. En algunos casos y en algunas zonas del país, decía, se va a tener que sacar plata del bolsillo para costear camiones grandes que lleven a la gente, porque los caminos son intransitables y la cantidad de gente de por ahí es demasiada, la que se tiene que llevar de algún punto con falta de acceso rápido hasta el local en donde les toca votar. Entonces esos son, dice él, los costos transparentes del traslado de la gente, toda esa cuestión logística más que nada. Qué notable que también en un lugar donde no se puede acceder con normalidad, salvo con un camión grande, le lleven a la gente a votar. ¿Con qué promesa será, verdad? Claro. ¿Cuál será? Porque
el día siguiente de la elección no hay camión. No. No hay colectivo, no hay nada. No hay nada, hay camino de tierra. Ahí vuelve la realidad. Está otra vez la realidad dura y cruda. Bueno, parte de lo que pasaba entonces en las declaraciones de Oscar Salomón, pero hubo más novedades en el legislativo hoy. Me quedé pensando nomás. Sí. Si esa es una campaña austera de gastar 40 millones en una semana, ¿cómo será la que no es austera? Pero muchísimos 40 millones. ¿Y por cuánta eso? Plata, cuánto es lo que significa para poder vivir y soportar una... Hay gente que vive con eso casi todo el año a lo mejor. ¿Cómo será cuando la campaña no es austera? Porque al inicio él decía, estamos teniendo una campaña austera. El meme. Y decía él que por eso, porque hay... ¿El meme o no? Sí, el de Leonardo DiCaprio. Sí. Y por eso, él decía, tenemos una campaña austera. Y si no tuvieran una campaña austera, ¿cómo sería el gasto? Hay que ver también después, ir controlando, de hecho, algo que la ciudadanía puede hacer, meterse a la página de la justicia electoral unos meses después de las elecciones a ver cuánto gastó en total, por ejemplo, Oscar Salomón y otros prácticamente tiene la vaca atada, digamos, ¿verdad? Porque Salomón está en los primeros puestos. Sí, creo que sí. No va a tener... Bueno, hay que ver cómo es el voto preferencial. Que por ahí es lo que le está exigiendo a cada uno que pongan esa plata. También puede ser. Pero bueno. Costosa. Bueno, seguimos un poco en Cámara de Senadores. Hoy se daba el juramento, la nuevamente elección, podemos decir que ya se aceptaba formalmente hace unos días, de 2 representantes ante el Consejo de la Magistratura. 2 personas que ya estaban en ese cargo, pero que nuevamente pasan a ocupar por otros periodos, por un periodo más, esa representación. Estamos hablando de Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte, que fue elegido nuevamente por sus pares para ser representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, Enrique Kronaueter, que él nos estuvo visitando hace Nos estuvo visitando, exactamente. Ambos entonces volvieron a jurar. Sí, y en el caso de Kronaueter, como representante del Ejecutivo, nuevamente ante el Consejo. Ellos hablaban de algunos puntos en general. Y volviendo nada más a la situación política, vamos primeramente a la nota con Eugenio Jiménez Rolón, porque él hacía un pedido expreso a quienes van a ser elegidos en las próximas elecciones. Además de decir, bueno, hablar de su cargo en sí, él mencionaba que iba a tratar nuevamente de elegir las mejores personas cuando vaya a integrar alguna terna, elecciones de candidatos de algunas instituciones, que es el trabajo del Consejo de la Magistratura, pero después también le decía a la gente que vaya, que participe de las elecciones y le hacía un pedido especial a quienes vayan a ganar. El principal desafío para la próxima autoridad, para el próximo presidente en cuanto al Poder Judicial específicamente, ministro? Respetar la independencia. ¿Le pide a los políticos que respeten la independencia? Yo creo que estamos bien en ese sentido. ¿Pero qué queda para mejorar? Que el propio Poder Judicial cumpla su rol como corresponda. ¿Todavía hay llamadas de políticos a ministros de Corte? No, pero eso no es problema. Los llamados no son problema. El problema sería que el que recibe el llamado se preste. Bueno, también vamos a repasar a continuación lo que mencionaba Enrique Kronaueter, porque estamos viendo en imágenes la figura de Jorge Bogarín Alfonso. Sí. El lunes es un día clave, Diego, porque se trata, en ese sentido, un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Pero no hay votos hasta ahora. Hasta ahora no hay votos. Sin embargo, el consejero Enrique Kronaueter se expedía acerca de este tema, hablaba sobre la figura de quien hasta ahora es compañero de ellos dentro del Consejo de la Magistratura, y esto era lo que decía. Creo que hay unos elementos que están hoy definidos en el nivel acusatorio y en eso debe sustentarse la defensa del colega Bogarín. ¿No cree que pueda dañar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la permanencia de él? Alguna persona que se esté postulando para cargo de juez, fiscal, y diga, esta persona no tiene mérito para calificarme a mí, con todos los cuestionamientos. Hay un problema acá que yo suelo siempre discutir, que es la legalidad, que en ese sentido no hay discusión, pero sí en cuanto a la legitimidad. La legitimidad en el sistema republicano es fundamental, es que se fundamenta fundamentalmente en la credibilidad. ¿Él perdió la legitimidad, doctor? Yo creo que sí, yo creo que sí.
Con eso ya no tiene por qué estar en donde está. No, eso es una cuestión que depende de él, me explico. Él, desde el punto de vista legal, él está yo no le puedo a alguien obligar a hacer algo. Lo que puede ocurrir, yo me pongo en el contexto de algún postulante que pueda decir yo no me siento cómodo por A o B circunstancias y tenemos unos elementos objetivos que son estas circunstancias. Y eso podría generar, por ejemplo, algún tipo de solicitud de excusación. Muy bien, 20:05. Dejamos con los puntos suspensivos para el lunes para hablar de eso. Aunque vamos a seguir hablando seguramente mañana de esta cuestión, pero nos metemos en otro tema ahora para hablar un poco de tecnología y el mundo laboral y también mirar un poco al pasado. Exactamente. Queremos, antes de dar paso y darle la bienvenida a los invitados que hoy nos acompañan, hablar un poquito de cómo fue incursionando la tecnología en diferentes épocas en nuestro país. Digamos, ¿verdad? ¿Cómo? Vos sos nativa, Sí, digamos. sí. O sea, desde que estabas en la escuela ya estuviste acostumbrada a la tecnología. Sí, a los primeros teléfonos celulares, las computadoras enormes. Pero ya había computadora, por ejemplo, No desde mis primeros años escolares, pero sí. No, pero digo en general, ya sí. en las oficinas se trabajaba con computadoras. Sí. No es tu caso, Diego. No es mi caso. Recuerdo que se anunciaba como una promesa casi, no sé, de ciencia ficción, que en algún momento en todas las casas iba a haber una computadora. Se decía como, nos quedamos cortos porque ahí en cada mano hay una computadora ahora con el teléfono. Eso te iba a decir. ¿Será que llegó a haber realmente esa cantidad de personas que tenían una computadora, lo que se dice computadora? Una PC, la famosa PC. Una PC, una notebook. Y en un momento dado era como la máxima aspiración era. Sí. Ni que decir cuando comenzaba la internet, esa que tenías que escuchar el modem cuando se conectaba. Eso era, tener una computadora era tener una ventana al mundo realmente. Vamos a ver, vamos incursionando en esto para hablar de tecnología y después enganchar esta situación con lo que tiene que ver con el empleo también en nuestro país. Internet, por ejemplo, en 1996, en junio, 1 año y 6 meses antes de que yo nazca, Diego, se habilitaba la primera conexión de internet en el Paraguay. Ahí están las imágenes, que estas son de archivos, son reales. No es solamente apoyo, estamos hablando de 1996, como decía Fernanda. Primera conexión de internet en Paraguay mediante un acuerdo entre el Centro Nacional de Computación de la UNA y el Laboratorio de Electrónica Digital de la UCA, que contó con el respaldo de la OEA. Miren todo lo que era para tener internet en Paraguay. Sí. Estos son los primeros teléfonos. No, estos ya son muy ya son avanzados, pues el otro... ahí está, eso sí. El ladrillo, famoso ladrillo. Famoso ladrillo. El famoso ladrillo. Que le cobraba a las 2 personas, ¿verdad? Si vos llamabas, te cobraban, y si recibías, te cobraban. Ahí está. Así era. Mira el bigote también de la época. No, que tenía que ver. No, está bien. Claro, ese sí fue un lujo de muy pocas familias, el teléfono grandote. No, eso no fue para todo el mundo. No fue para todo el mundo. Para muy pocos acá en el Paraguay. A mí, ¿sabes cuál era para mí así el lujo, pero de lujos? Cuando yo era chica, el teléfono que vos podías sacar. Sí, el inalámbrico. El que no tenía, el inalámbrico. El que no tenía el cable ese enrulado, que era el que yo tenía en mi casa a disco. Eso permitía llevar el teléfono, por ejemplo, a una habitación para tener un poco de privacidad. Ese para mí era el lujo de cuando yo era chica. Porque si no llamaba el novio y la chica estaba ahí y no se podía hablar bien. Claro. Sí. Pero poder eso mataba el romanticismo. Pero poder sacar el teléfono y llevar a otro lugar. O tener, no, eso fue un golazo. O tener 2 teléfonos ya era lo máximo. Aparte de esos teléfonos ladrillos, ¿verdad? Que estábamos, los conocidos ladrillos. ¿Y eso qué era, Diego? ¿El anterior? Ahí está, a ver un poquitito si podemos repetir. Si volvemos atrás. Estamos recordando algunos hitos entonces. 96, la primera conexión de internet en Paraguay. Creo que era una pieza entera para este laboratorio de la UCA, de la UNA, con el respaldo de la OEA. Parece que estábamos muy lejos del mundo en ese momento. En septiembre del 92 llegaron los primeros dispositivos celulares de la mano del aquel entonces Telecel. Y también tenemos que como hito la primera computadora del Paraguay. Se trata de la máquina IBM 1130, que llegó el 4 de julio de 1970 de la mano del Centro Nacional de Computación CNC de la Universidad Nacional de Asunción, la UNA.
Sí. 1970. La primera. La primera. Eso es lo que se armó toda una La única, no me atrevería a decir. Sí. Trabajaban ingenieros, todo un proyecto feroz, máquina. Estoy aguardando que aparezca otra vez el aparatito para... Algunos hitos entonces de tecnología en nuestro país también. Ahí vamos a mostrar, Diego, y que vos nos ayudes, dice A ver, Iván. eso que está escuchando. Esto, ese. Mira, y parece una radio nomás eso. Una ¿eh? radio. Sí, no, creo que no es nada tipo un walkie nomás, sí. Bueno, queremos hablar de esto, queremos hablar de tecnologías y de cómo terminan influyendo a su vez en el ámbito laboral, en el ámbito del empleo. Por eso queremos saludar ya a nuestros invitados, a quienes les agradecemos. Ya estaban compartiendo un poco acá también con nosotros estas imágenes de archivo. Tenemos de invitada a Silvana Papalardo, directora de empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y acá estamos firmes para hablar con el compañero. Bueno, y Eduardo Carrillo, él es máster en Administración Pública y también Tecnología. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por invitarnos como TEDIC, ¿verdad? a este espacio. Hoy muy pocos trabajos se deben pensar sin tecnología. No sé si ya es factible un área. Creo que penetró a todas partes, ¿verdad? Antes era como un área específica del conocimiento, ahora como que se expandió a todas las áreas. Creo que depende de la región geográfica mucho, ¿verdad? O sea, pensando un poco desde lo global hasta lo local y bueno, y después en la hiperlocalidad que tenemos en Paraguay, que tenemos distintas realidades operando al mismo tiempo. Definitivamente la tecnología y la digitalización en general se ha transversalizado a todas las esferas de la vida humana, pero nosotros un poco como TEDIC vemos de que todavía existen importantes brechas que hacen de que muchas personas queden fuera de esos beneficios y del acceso a ese tipo de tecnologías, y creemos que hay un rol importante de la sociedad y del Estado para incluir a las mismas en esos procesos. Empleo y no empleo. De edad, geográfica. Creo que es transversal a todos esos temas que estás diciendo, ¿verdad? Es económica, por supuesto, ¿verdad? Hay enormes necesidades económicas que impiden el acceso y la adquisición de tecnologías de distinto tipo, que impiden contratar un servicio de internet de calidad que justamente permita, por ejemplo, prestar servicios de teletrabajo a distancia, por ejemplo, porque tenés que tener un internet que te permita hacer videollamadas, subir documentos, una serie de cuestiones mínimas que hay que tener en cuenta y que están vinculadas a la calidad del internet que tenemos y también del tipo del dispositivo al cual accedemos. Acá los diversos informes de MITIC y de la dirección del Instituto Nacional de Estadística, siempre le digo dirección todavía a veces, pero estoy muy contento que sea el instituto ahora, dan cuenta de niveles de conectividad que eminentemente son a través de teléfonos celulares, o sea, estamos hablando de conectividad móvil, no necesariamente conectividad en la casa, ¿verdad? Claro. Que implica otro tipo de dispositivos y otro tipo de conectividad, de calidad de conectividad. Entonces, efectivamente sí, para ir a tu pregunta, ya es muy difícil que hoy en los empleos del siglo XXI pensemos en empleos que no estén intermediados de alguna manera por la tecnología, pero eso viene asociado también con un costo importante de exclusión a ciertos grupos que ya históricamente están excluidos. ¿Como cuáles, por ejemplo, son los que se... Por ejemplo, áreas rurales que no tienen realmente acceso a ese tipo de infraestructura a escala masificada, ¿verdad? Puede haber personas que tienen un teléfono celular, etcétera, pero no necesariamente una laptop con la cual se puedan sentar a trabajar todos los días, que tengan internet desde su casa de calidad, ¿verdad? Entonces la lista puede ir creciendo, ¿verdad? Electricidad en muchos casos estable en las casas, o sea, realmente operamos desde una infraestructura que es débil en distintos aspectos y en distintos momentos, ¿verdad? Y en educación también, porque para que sepan usar la tecnología tienen que estar educados y saber hacer cursos, talleres y tener esa facilidad de poder acceder. ¿Qué papel juega hoy este tema de la innovación, por ejemplo? La verdad que tenemos tantos de repente problemitas para poder enganchar ese buscador de empleo con un empleo. No solamente la parte de tecnología, pero sí, hoy en día casi todas las vacancias que ustedes pueden llegar a ver en la vidriera de empleo, hasta para guardias de seguridad, inclusive de repente nos piden para la parte de trabajo doméstico que manejen Word, Excel básicamente. Entonces es una traba y es un problema para que mucha gente pueda acceder al empleo formal. Y sobre todo, la mayoría de la gente tiene el desconocimiento, o sea, todos prácticamente tienen el acceso a internet con un teléfono móvil,
pero no saben, o sea, usan para las redes sociales, o usan para, o sea, WhatsApp, Facebook, Instagram y hasta ahí. Entonces, cuando vos le hablas de un correo electrónico que tienen que mandar algo o subir un archivo, no saben. Sí. Pasa un poco eso, que es solamente como algo de diversión, digamos. Lo que está un poco, Silvana, sí. Lo que está un poco hablando Silvana es uno de los grandes temas a nivel global ahora y a nivel Paraguay, y que tiene que ver con la brecha digital que existe actualmente en Paraguay y las competencias digitales básicas que las personas tienen para interactuar con la tecnología. Entonces estamos hablando de realmente cuestiones muy básicas como no saber operar correctamente un correo electrónico, subir este tipo de documentos. Y creo igual que para nosotros un poco desde TEDIC, ¿verdad? Que si me permiten contar un poco, somos una ONG que trabaja en la promoción y defensa de derechos humanos en el entorno digital. Cumplimos 10 años el año pasado como organización de la sociedad civil paraguaya. Hablamos un poco de esa conectividad precaria de las personas que tiene que ver con cuestiones de fondo también, y que básicamente hablan o que básicamente planteamos de que realmente en Internet, en Paraguay, la manera en la cual accedemos, muchos de los paquetes y los pequeños paquetes que son realmente lo que la mayoría de la gente tiene, pocas personas realmente tienen planes fijos, ¿verdad? Que te otorgan mayor calidad de conectividad. Que no siempre también. Que no siempre también, pero bueno, dependiendo de tu poder adquisitivo va creciendo, pero bueno, ya te ubica en un quintil más alto definitivamente tener un plan fijo de telefonía. Pero estos paquetivos o estos distintos tipos de paquetes que ofrecen estas telefonías en general son muy precarios, y lo que sí ofrecen es WhatsApp y Facebook gratuito. Entonces ahí lo que estamos hablando para nosotros como sociedad civil es la violación de un principio que se llama el principio de la neutralidad de la red, ¿verdad? Que es un principio que básicamente plantea de que las proveedoras de Internet no tienen que discriminar de ninguna manera la velocidad de datos y el tráfico de la red que distintas plataformas pueden tener. Todos tienen que tener ese mismo acceso y esa misma rapidez. Entonces para nosotros, cuando hablamos un poco de esa violación, de esa violación que vemos, ¿verdad? Que es otorgar estos paquetes gratuitos a estas plataformas, ahora cada vez estamos viendo paquetes de TikTok gratuitos también, estamos hablando de que de alguna manera estamos cercando a las personas usuarias en Paraguay solamente a unas 3 o 4 plataformas, y que hoy por hoy es la percepción de lo que es Internet para muchas personas. Para muchas personas Internet es Facebook, para muchas personas Internet es WhatsApp. Los que tienen más suerte es Instagram, ¿verdad? Entonces ya tienen mayor calidad de conexión en general cuando acceden a esa red. Entonces, obviamente que eso tiene un efecto importante también sobre la manera en la cual las personas desarrollan competencias digitales y entienden la riqueza de lo que es Internet a la hora de buscar información en línea, a la hora de saber de que efectivamente en el Ministerio de Trabajo pueden entrar y hay una ventana de empleo que pueden usar. Esa historia de quiero ser influencer, por ejemplo, como aspiración laboral, digamos. O que ya son incluso. ¿Dentro de qué se inscribe eso? ¿Una actividad laboral de qué tipo? ¿Tenemos legislación suficiente? ¿Hay protección? ¿Es realmente un tema laboral para encararlo de esa manera? ¿Querés responder? Desde el Ministerio yo puedo dar mis percepciones, obviamente. La verdad es que para nosotros, o sea, sería una forma de autoempleo, pero acá en este país todavía tampoco es que la gente vive exclusivamente de ser TikToker, de ser influencer, de tener eso. Es un empleo en muchos países. Hay mucha gente que ya está teniendo, o sea, hay países que están viendo también, así como las plataformas que estábamos hablando de movilidad. Todo tiene que empezar a legislarse. Hay muchas cosas que todavía no están legisladas, pero que son muy nuevas. Y que sobre todo en nuestro país se vio la necesidad de capacitar y enseñar en esas áreas cuando fue la pandemia. Claro. O sea, nosotros, como le estaba comentando a Carrillo, es que el mayor problema que nosotros tenemos es que nosotros nos dedicamos a buscadores de empleo en mayor cantidad, siempre son para cargos medios para abajo, y los emprendedores también son emprendedores rurales en su mayoría. Entonces, ¿cómo llegar a esa gente y explicarles la importancia de las redes sociales para vender sus productos? Todo eso fue un desafío en la época de la pandemia que el Ministerio asumió, ¿verdad? Estuvimos, como estaba diciendo hace un ratito, no paramos durante toda la pandemia porque era ir al interior, enseñar al emprendedor cómo presentar su producto, cómo sacar una foto para que esa foto sea atractiva en Instagram o en el Facebook, cómo promocionar sus productos. O sea, son varias cosas que aparte de lo que es la señal de Internet que cada uno pueda tener, también necesita desarrollar. O sea, el buscador de empleo y el emprendedor hoy en día necesitan esas herramientas, porque si nos vamos a cerrar a vender nuestro producto solamente en llave como nos fuimos con nuestras pescadoras,
no van a vender, no van a tener un mercado muy grande y nos limitamos mucho a que Paraguay es chico, Paraguay no tiene mercado, o yo estoy en el interior. Y hoy en día uno puede vender al mundo sus productos. Tenemos artesanas que hoy en día ya están exportando a España gracias a empezar a promocionar sus productos a través de las redes sociales. Se trabajó mucho con una ONG que se llama Colau para que ellos puedan crear su página web. Una página web gratuita, pero bastante básica, ¿verdad? Como para que ellos puedan manejar, pero se le ayudaba a hacer toda la parte de logos, la marca. O sea, fue un gran desafío y que tuvo sus frutos y se vio sus frutos a través de la pandemia. Muchos emprendedores nuestros crecieron incluso. Entonces ahí uno ve la importancia de la capacitación para el empleo. Por eso va de la mano. Y eso se comprobó durante la pandemia, como decía la directora. Eduardo. Efectivamente, nosotros, yendo un poco a la pregunta, creemos de que de alguna manera, más que hablar de crear constantemente nuevas regulaciones, tenemos que también mirar qué es lo que ya existe actualmente, ¿verdad? Tenemos un código de trabajo, ¿verdad? Tenemos compromisos internacionales en materia de derechos humanos que hablan de derechos laborales también, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que son más de fondo, incluso en este debate de la intermediación de la digitalidad en los empleos laborales. Y acá me refiero a un ejemplo bien concreto que es, por ejemplo, todos estos trabajadores que actualmente trabajan en Uber, en Bolt, en Move, en Pedidos Ya, ¿verdad? Todos son trabajadores que no son considerados como trabajadores, son considerados realmente como prestadores de servicios, pero que cumplen largas horas de trabajo, cumplen una serie o absorben una serie de costos para poder acceder a la infraestructura de estas plataformas, sea a través de pago de seguros del vehículo, sea a través de una serie de gastos diarios que tienen que hacer, el mantenimiento del automóvil, ¿verdad? Y ahí estamos hablando también, o sea, parece que no está tan digitalizado, pero hay una enorme intermediación digital de una infraestructura, de algoritmos que deciden a quién le va a caer un viaje y a quién no, dependiendo de una serie de parámetros que muchas veces no son del todo entendibles. Y son realidades que existen en Paraguay, ¿verdad? Hay que buscar una vuelta también legislativa seguramente para el tipo de relación que se forma ahí, ¿verdad? Totalmente, pero realmente, yendo un poco a lo que iba yo de nuevo, nosotros hablamos de que efectivamente ya hay derechos laborales. O sea, una persona que está trabajando por más de 8 horas, ¿por qué no va a estar beneficiada por los regímenes laborales que actualmente existen? Nosotros... O sea, no se debería ajustar la legislación, podrían los principios ya del derecho laboral aplicarse. Los principios y estándares laborales que están internacionalmente establecidos deberían aplicarse al ámbito de economía de plataformas, que es el ámbito en el que estas plataformas operan. Nosotros el año pasado lanzamos una investigación en TEDIC en alianza con la Universidad de Oxford, ¿verdad? Una metodología que se llama Fair Work, trabajo justo, en donde hicimos un poco una medición de cómo estas plataformas cumplen estándares laborales que se crearon con esta metodología junto a la Organización Internacional del Trabajo, y los puntajes fueron muy bajos, ¿verdad? Si bien hay plataformas que realmente proactivamente tratan de ofrecer ciertas garantías a sus trabajadores, hay cuestiones de fondo como el no reconocimiento de la persona trabajadora como trabajador, ¿verdad? Que están más vinculadas al modelo de negocios actual de estas plataformas y que hace de que realmente ese tipo de discusiones sean en general omitidas. ¿Qué implica esto? Implica que las personas trabajadoras tienen que absorber todos los costos relativos al trabajo. No hay ningún tipo de compartición de ese tipo de costos para operar, ¿verdad? Y que son muchos, ¿verdad? No es solamente tener el auto a punto, es tener una internet relativamente de calidad, es tener un teléfono que de alguna manera soporte esas aplicaciones, porque muchos de estos trabajadores trabajan al mismo tiempo en 3 plataformas, qué sé yo. Trabajadores de transporte sí o sí tienen 3 plataformas por lo menos, los que menos, Move, Uber y Bolt. Los que más tienen InDriver también, ¿verdad? Y ahora hay una nueva que está circulando por ahí también. Entonces, hay muchas cuestiones que implica también este no reconocimiento, ¿verdad? Como grupo de trabajadores. Implica que los trabajadores no se pueden organizar y negociar colectivamente con la plataforma si es que tienen algún problema. Eso te iba a preguntar, quería también incluir en el debate. Hoy en día se habla mucho de empleos del futuro, pero varios de ellos ya no son empleos del futuro, son cuestiones del presente, son situaciones de empleados o trabajadores que están viviendo un presente en el que ya no hay sindicalización en ese tipo de rubros, por ejemplo. Tampoco en el de creadores de contenido. Exacto, bueno, hay todo un movimiento muy interesante que se llama los creadores de contenido son trabajadores, ¿verdad? Entonces,
partiendo un poco de esa premisa, de esa frase, ¿verdad? Se plantea, ¿verdad?, cómo estos trabajadores de contenido generan un enorme rédito para las plataformas, generan un enorme rédito, generan toda una industria, una cadena de valor detrás de ellos, de personas que editan videos, que venden productos a través de ellos, ¿verdad? Pero no hay realmente un reconocimiento real sobre el valor que ese contenido otorga a la plataforma, y la distribución de ingresos es muy desigual, ¿verdad? Y si bien obviamente tenemos creadores de contenido que tienen, no sé, 50, 60, 70 millones de seguidores y que logran redituar muchísimo en las plataformas las más visibles, ¿verdad? Después están las otras de trabajo de tipo de creación de contenido de tipo erótico, por ejemplo, como OnlyFans, pero esos son los menos realmente. Esos sí tienen un cierto poder de negociación con la plataforma por el caudal de seguidores que han creado, pero existe todo un submundo de pequeños creadores de contenido de 2.000, 3.000, 1.000 seguidores que están tratando constantemente de generar contenido. Tienen una enorme cantidad de inversión en esa plataforma y no hay realmente un tipo de inversión de vuelta para ellos que fuera un poco más justa, ¿verdad? Para el tiempo que están realmente generando y para el enorme capital que estas plataformas están generando a través de ese trabajo, ¿verdad? Que no se reconoce como trabajo tampoco, ¿verdad? ¿Y el ministerio cómo se ve el asunto? La verdad que nosotros, desde lo que sería empleo, no manejamos absolutamente nada de lo que sería la parte de creadores de contenido, de influencers, de tiktokers. O sea, somos más del área de empleo en situación de dependencia. Claro. Tampoco de estos de deliveries, por ejemplo, no hay bolsa de trabajo. Delivery sí, tenemos pedidos de delivery, cuesta muchísimo conseguir, pero hay y son, o sea, y trabajan. Nosotros lo que exigimos siempre desde la Dirección General de Empleo es la formalización del empleo, que es que le paguen un salario mínimo y que tengan una seguridad social. Eso es lo que nosotros debemos velar desde el ministerio. Pero también hay que reconocer que están los que tienen autoempleo. Entonces, esa gente que está con un autoempleo hoy en día no cuenta con una seguridad social. Entonces, finalmente esa persona el día de mañana quiere jubilarse o tiene algún problema, no puede acceder a la seguridad social. A ver un poquito, una pregunta para los dos, ¿verdad? ¿Cuáles son, creen ustedes, algunos empleos que progresivamente con la incursión de más tecnología pueda llegar a desaparecer, a ir desapareciendo? Y otras que pueden ir apareciendo. No sé quién me quiere... Hay un gran cuco ahí. Esa es una opinión un poco personal y bueno, que siempre hablamos un poco en el rubro, ¿verdad? En el debate de la automatización, ¿verdad? Y en ese miedo a la pérdida de empleo, ¿verdad? Desde ChatGPT que te genera todo tipo de archivos que tenés que tener un buen ojo y encontrar ciertos errores todavía, pero en general está bastante perfecto el tipo de resultado que te genera ante cualquier tipo de pedido. Además se perfecciona así. Y encima se está perfeccionando ahora que la gente está utilizando. O sea, hay una rueda que no termina de girar en ese tipo de sistemas de lenguaje, ¿verdad? Que va aprendiendo sobre lo que se le carga. Pero realmente... que estaba viendo yo consumo también muchas redes, ¿verdad? Entonces estaba viendo TikTok, ¿verdad? Y hablaba de los médicos que le preguntaban a ChatGPT sobre los diagnósticos con base en un problema de un supuesto paciente y ChatGPT le respondía, por ejemplo, el diagnóstico y era correcto, ¿verdad? Entonces, pero estamos muy lejos todavía, creo yo, de un proceso de automatización total, ¿verdad? Y no sé si es que hacia ahí vamos a ir. Lo que vamos a ir un poco es hacia procesos de augmentación, ¿verdad? Que lo que es la augmentación es la complementación de las capacidades y las habilidades humanas a través de sistemas artificiales para potenciar ciertas capacidades, qué sé yo. Me facilita ciertos procesos burocráticos o automáticos y sobre eso yo voy construyendo y voy controlando los resultados que me da esta inteligencia o este sistema de aprendizaje automatizado y sobre eso yo genero otras cosas que me podría haber retrasado si es que tenía que hacer todo esto otro, ¿verdad? Claro. Entonces, por ahí yo creo que estamos yendo actualmente, esa es la dirección. Los sistemas van a seguir perfeccionándose, pero yo creo un poco que y un poco nuestro cuestionamiento constante, ¿verdad? A la tecnología, no dar por sentada nomás la tecnología, porque sí, es siempre preguntarnos quiénes están detrás de esta tecnología y qué tipo de réditos están generando. Y finalmente lo que vemos es que otra vez estamos yendo a un camino, ya estamos en un momento de hiperconcentración en la tecnología. Casi todo el tráfico en Internet, o más del 50% del tráfico en Internet, pasa solamente o se concentra en 5 plataformas, que son las grandes: Google,
Facebook, ¿verdad? O sea, Meta, ¿verdad? Que tiene un conglomerado con WhatsApp, Instagram y Facebook, ¿verdad? Y ahora estamos viendo de que esta evolución a este nuevo tipo de tecnología está controlada por este mismo grupo de empresas, ¿verdad? Por los Amazon del mundo, por los Microsoft del mundo, que ya son realmente quienes tienen la enorme concentración de la tecnología, ¿verdad? La tecnología que la mayoría de las personas utilizan. Claro. Entonces, volviendo un poco al punto inicial del tema de las brechas que tenemos en Paraguay y de las necesidades que tenemos, es muy importante también que como sociedad y pedir, ¿verdad? Exigir, ¿verdad? Que el Estado no nos encierre solamente en esas plataformas y existan programas a través del Ministerio de Educación y a través de los ministerios competentes para desarrollar habilidades digitales de la población paraguaya, no solamente en esas plataformas, sino en otras también que existen. Claro. Directora, ¿algún empleo así que vos digas, no, esto ya nos vienen pidiendo menos? Yo quiero hablar un poquitito sobre lo que está diciendo el compañero. Por un lado, tenemos todas las habilidades digitales que se requieren en el mercado laboral hoy en día. Están las capacitaciones gratuitas que tiene el Ministerio de Trabajo a través del SNPP o SINAFOCAL, desde lo básico de Excel hasta desarrollador de sistemas, de software, ciberseguridad. Todo eso está y es gratuito. El tema es que la gente sepa y pueda acceder a esas plataformas, pero también hay que tener en cuenta algo. O sea, cuando se creó la máquina de coser, en la primera revolución industrial fue un caos. La gente pensaba que iba a quedarse sin empleo. Sí. Pero hoy en día es lo que te facilita para trabajar y para que una industria se desarrolle. Entonces no hay que tener miedo tampoco a esta revolución digital. Por algo también la UNESCO está hoy en día machacando sobre la capacitación continua. O sea, yo no soy nativa digital, evidentemente. Mi época era la del teléfono con cable y que para destrabar el teléfono tenías que estar ahí cuando tu mamá te candadeaba. Tenías que tener una rapidez, no era así nomás también, era una agilidad. Técnica vida. Por favor. Pero mi época es esa. Yo toda mi vida tengo que seguir capacitándome porque evidentemente cada día va a cambiar algo y va a salir una nueva tecnología, va a salir una nueva herramienta digital o algo que facilite mi trabajo. Entonces, sean jóvenes o sean adultos y adultos mayores, tienen que seguir capacitándose y es lo que se busca a través del ministerio. Pero también tenemos otra traba grande, que es histórica, la falta que tenemos en la parte educativa. Salen los chicos del bachillerato y es más, hay veces que ni siquiera saben de qué bachillerato salen, porque nos tocó hacer entrevistas laborales que ni siquiera se acuerdan de que, no sé, ni su número de cédula. Entonces, no tienen castellano, no tienen lógica, no tienen matemática, no tienen habilidades blandas. ¿Y por qué es tan importante hoy en día la habilidad blanda? Justamente la adaptabilidad al cambio es lo que nosotros necesitamos tener hoy en día. Seamos jóvenes, adultos mayores. ¿Por qué? Porque va a venir nueva tecnología, a lo mejor yo no sé, pero me tengo que adaptar. Así como todos nos tuvimos que adaptar a la pandemia, al teletrabajo, a las redes sociales, a lo que sería el trabajo por WhatsApp o por los medios que tengamos. Entonces hay que capacitarse. Las herramientas están. El tema es que la gente se entere o llegar de repente a esa gente que está en el interior, que así como dice, hay lugares que inclusive no hay ni siquiera luz eléctrica, pero que hubieron programas en su momento, allá por el 2012, que se llamaban Luces para Aprender, donde se llevaban toda la parte de iluminación con paneles solares. Los chicos podían cargar su linterna para poder llevar a la casa y estudiar. O sea, tiene que generarse toda una sinergia. Hay lugares donde ni siquiera llega el internet. O sea, yo me voy y no tengo señal y... Muchos. Entonces, por ahí es una serie de cosas. Pero básicamente el joven sale del colegio y no tiene las herramientas básicas. No estamos hablando de lo digital. Básico para poder ir a una entrevista laboral. Incluso gente que termina la facultad no sabe ir a una entrevista laboral. Gracias, directora, muy amable. Gracias, directora. Gracias, Eduardo. Nos quedamos cortos de tiempo, sí, pero seguramente ya para seguir, ampliar un poquito más también en todo esto, vamos a estar invitándoles nuevamente. Estamos a las órdenes. Muy amables. Cuando quieran. Gracias. Hacemos breve pausa, ya venimos.
Muy bien, seguimos nosotros hablando de política en esta noche. Como les decíamos siempre, la idea de mostrar a los candidatos que vengan, que nos cuenten sus propuestas y que la gente tenga la opción luego de elegir. Exactamente, veíamos un poco de todo y ahora vamos al Partido Colorado, una de las opciones. Fernando Ojeda, candidato a senador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar en el programa de ustedes, un cordial saludo a toda la audiencia también. Gracias Diego y gracias Fernanda por la oportunidad. Tramo final ya de la campaña, se puede decir. Recta final, Diego, a full estamos, acabo de aterrizar del Chaco, estuvimos desde ayer por Boquerón con reuniones. Ayer fue el Día del Indígena Americano, estuvimos acompañando un poco a nuestros pueblos indígenas y posteriormente reuniones también con equipos que tenemos en Filadelfia y en Loma Plata, Neuland, estuvimos por ahí y hoy está nuestro candidato a presidente todavía por allá. ¿Cuáles son las urgencias de la zona del Chaco? Mencionaban algunos debates incluso en cámaras legislativas, la falta de agua. Exactamente, ese es uno de los principales problemas, la falta de agua potable. Por supuesto, salud, pidieron la construcción de un hospital. Una de las cooperativas donó un predio para construir un edificio de IPS, fue hoy una de las noticias que se dio. Bueno, entonces el tema de salud, el tema de educación, el tema de agua potable son pedidos que hace la población del Chaco, ¿verdad? Esta campaña es bien particular por el tema del voto preferencial. De alguna manera u otra también compiten dentro de la lista, ¿verdad? No sé si esto les representa más desgaste todavía. Así mismo, Diego, esta campaña es bastante especial. Somos los primeros que estamos haciendo este nuevo sistema de voto preferencial en listas cerradas, ¿verdad? Pero es muy interesante. Yo creo que este sistema hace de que gente como yo y muchos compañeros también dentro de la lista se animen a entrar a la arena política, porque el voto es para la persona. Entonces, hoy es importante que ese voto le demos a la persona a quien nos sentimos identificados, quien nos va a representar dignamente y por sobre todo nos va a atender el teléfono en los próximos 5 años y va a trabajar por su país y para su gente. Este trabajo de campaña, más allá de lo de hoy, que digamos fue, o en las últimas horas fue un acto más grande, ¿cómo se hace esa campaña? ¿Es personalmente recorriendo? Yo, Diego, estoy haciendo de la siguiente manera. Sí. Yo no hago esas reuniones multitudinarias. Pero yo estoy haciendo el trabajo de hormiga de recorrer lo máximo posible, de estar en contacto el casa por casa. Hace casi 10 meses que estoy haciendo campaña, ¿verdad? Primero en las internas y ahora en las generales. Entonces, recorriendo el Paraguay, por supuesto es imposible abarcar los 17 departamentos, pero 10 departamentos hemos cubierto en las internas. Y hoy estamos enfocados otra vez en los mismos departamentos y focalizándonos en donde más votos hemos obtenido en las internas. En el departamento de Concepción, en el departamento central, Capital, Alto Paraná, Ñembucú, Argentina. Y en tu caso, que es opción 33, ¿cuántos votos te valieron para llegar a ese puesto? Yo hice casi 5.250 votos en las internas. Y estamos confiados en que ahora vamos a obtener una buena cantidad de votos, por lo que dije, ¿verdad? No solamente tenemos los votos dentro del tema partidario, sino que también a nivel nacional. Y hay mucha gente dentro del partido que está decepcionada de la clase política que hoy nos representan, ¿verdad? Y quieren la renovación, piden a gritos una renovación de la clase política, pero no de una renovación de 6 por media docena, sino que una renovación con innovación, es decir, de gente profesional, con experiencia política pública, pero por sobre todo con vocación de servicio. Y ahí me siento identificado. Y creo que podemos dar, si Dios permite, una sorpresa e integrar la lista oficial. Claro, porque esos 5.000 son directamente votos, gente que marcó tu nombre directamente. Y es importante, y yo quiero aprovechar y agradecerle a todas esas personas que me dieron su voto de confianza y al equipo que hoy está trabajando, Diego, porque de todos lados te escriben las 24 horas. Y es impresionante cómo la gente trabaja, ¿verdad? Cómo va a visita, le lleva tu propuesta, le lleva tu opción, le muestra tu foto, es decir, que le muestra cómo votar en tablets. Porque como es un sistema nuevo, entonces tenés que llevarle a la gente más humilde en el campo a mostrarle cómo tiene que ir a votar. Entonces es extraordinario realmente el sistema. Porque mucha gente dijo que, por ejemplo, le beneficia que está el número 1, por ejemplo, en el caso de la lista 1, por esa cuestión de 1-1.
Ese es un tema que también tiene que hablar usted, aparte de las propuestas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es muy importante eso, Diego, lo que mencionás. Yo creo que en la interna justamente nuestro candidato, el senador actual, Beto Velar, lista 2, opción 2, tuvo 152.000 votos, ¿verdad? Es decir, por supuesto que arrastra el número de la lista con la opción y bueno, hoy es importante eso también, explicarle a la gente cómo tiene que votar. Fernando, para ir cerrando, algo que le quieras decir a la gente, no sé si nuevamente reiterarle cuáles van a ser así esos pilares fundamentales en los cuales vas a ir trabajando, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante que sepan que quiero trabajar con la gente más carenciada y potenciar lo que ya habíamos hecho, que había comentado como embajador en Alemania. Estuve 4 años y trajimos educación, salud e inversiones al Paraguay. Y quiero replicar lo mismo en la Cámara de Senadores, trabajando con los emprendedores y las MIPYMES, fortaleciendo a las MIPYMES, apoyándoles a los emprendedores, ¿verdad? Implementando tecnología para mejorar nuestra productividad. Y también eso en la parte privada, en las industrias, en el campo con la industrialización y en la parte de nuestras instituciones para poder transparentar y poder mejorar también la calidad de la atención y la agilización de los trámites en las instituciones públicas. Trabajar en 3 ejes fundamentales, en la desburocratización, en la descentralización y en la industrialización del Paraguay. Son temas fundamentales. Y también, por supuesto, una de las banderas va a ser defender la propiedad privada, que va de la mano con la seguridad jurídica y física, que es lo que tanta gente que quiere invertir en el Paraguay demanda. Entonces, esos son ejes fundamentales como para poder trabajar, legislar y apoyar el próximo gobierno de Santiago Peña. Tenemos unos candidatos de lujo. Santiago Peña y Pedro Aliana son un lujo no para el Paraguay, sino que para el mundo. Y los partidos ganan los jugadores. Los jugadores ya están en la cancha y ahí me gustaría integrar este equipo. Le pido por eso su voto de confianza para formar parte del equipo, porque los equipos sacan campeones a los equipos, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero ser parte de este equipo y su voto de confianza para la lista 1, opción 33. Y es fácil de recordar porque es un número bíblico, ya de ya años siempre dicen, claro. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Fernando, muy amable. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, se va ajustando todo de cara a las elecciones, se ajusta también nuestro tiempo, Diego. Y hablamos de los últimos días de campaña también para seguir el paso de los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, el caso de Santiago Peña, que estuvo por Boquerón en el Chaco. Señora, ¿cómo está usted?